el intelecto superior. La clase de hoy trata sobre los textos literarios y los textos no literarios. Vamos a tratar de hablar de la diferencia que existe entre estos géneros, entre el género literario y el género no literario. Ahora, esta materia puede, deberían saberla ya, o sea, porque nosotros la manejamos, la hablamos al comienzo de la clase, ese primer mes que tuvimos de apresto, estuvimos viendo qué materiales venían de otros cursos, materias de primer nivel medio, cosas que tal vez están en su mente. Yo les digo, puede que se acuerden de esto, como puede que se les haya borrado de la mente y se les haya volado completamente todo lo que tiene que ver con los textos no literarios. Entonces, si a usted se le borró todo esto de la mente, si no se acuerda de qué trata, si está ahí, uy, ¿qué quiere decir el profe con textos no literarios? Esta clase le va a servir mucho porque es una clase de repaso. Esta semana, estas dos clases, vamos a ver materias pasadas, materias que mencionamos en algún momento, y vamos a tratar de recordar estos contenidos. ¿Para qué? Para asegurarnos que sigan dentro de su mente, para que los sigan manejando, por si no se acuerdan muy bien, para que mejore ese recuerdo. Por lo tanto, esta clase es importante, porque va a estar uniendo todas las cosas que ya pasamos con el contenido que se viene. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Todas las cosas que pasamos alguna vez las vamos a volver a mencionar, pero en esta clase las vamos a trabajar un poquito más, ¿ya? Si mencionamos un tema, aquí lo vamos a hablar y lo vamos a expandir, vamos a entregar más conocimiento del que entregamos anteriormente, para que las clases que vienen las próximas semanas o las clases que vienen dentro de este semestre, nosotros podamos seguir elaborando esta materia y no estemos cogitos con conocimiento que debíamos estar manejando desde más atrás. Ahora, primero, algo básico, ¿y qué debería estar en su mente? ¿Qué es un texto? ¿Qué entendemos nosotros cuando nos dicen la palabra texto? ¿Ya? Texto, y esto es una de las cosas que vimos en las primeras clases que tuvimos, es una palabra, así de simple, una palabra o un grupo de palabras que al leerla dicen algo con un significado coherente. Ahora, la palabra clave de todo lo que acabo de decir es coherencia. ¿Alguien sabe lo que es la coherencia? ¿Qué es ser coherente? Que tenga sentido, decimos. Sentido o lógica. Exacto. Algo que tiene lógica, dice Fabiola, también, muy bien. Como dicen sus compañeros, que algo sea coherente, tiene orden, dice Benjamín. Sí, tiene que ver con eso. Que tenga sentido, que tenga orden, que tenga lógica. Que algo sea coherente significa eso, como dicen sus compañeros. La idea de un texto es que usted pueda leerlo y pueda entenderlo. No nos sirve de nada estar leyendo un texto completamente desordenado, o algo que está escrito de atrás para adelante, o algo que tiene las letras para todos lados, desordenada, que tiene letras al revés. No nos sirve eso como texto. Para que un texto sea comprendido como tal, debe ser coherente. Ahora, cuando ya sabemos qué es un texto, debemos saber que hay dos tipos principales de texto. Dos tipos. Tenemos los textos literarios y los textos no literarios. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante qué es cada uno de ellos. Por un lado, tenemos, como yo dije, literarios y no literarios. Estos serían nuestros géneros. Son géneros tradicionalmente entendidos. Son las cosas que desde siempre se han entendido como tal. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de un texto en general? El propósito siempre va a tener como propósitos diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el propósito mismo lo entrega el escritor. Puede que usted quiera, con este texto,
comunicar una noticia. Ese es el propósito del escritor. Puede que quiera entregar instrucciones. Nuevamente, el propósito del escritor. El propósito se diferencia por lo que el escritor mismo quiere. Si lo que busca es informar, y aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestra primera diferenciación, cuando un texto quiere informar, se dice que es no literario. Y cuando un texto se basa en la belleza del lenguaje, podemos decir que es un género literario. Ahora, más adelante vamos a estar ahondando en esta diferencia, pero estas dos palabras son las palabras que más van a ayudarnos o van a ayudarles a ustedes a hacer esta diferenciación clave. Y hacer esta diferenciación de una manera súper fácil. Si usted toma su texto y dice, ya, este texto me quiere dar una noticia. Por ejemplo, lo que estábamos viendo del choque en Antofagasta hoy día en la mañana. ¿Alguien vio ese choque? Las noticias sobre el choque que hubo en Antofagasta, ¿alguien se enteró? Que chocaron, un camión chocó como 5 autos. Fue bastante fuerte el choque. En Chanco, dice man. Entonces, si nosotros estamos recibiendo esta información, podemos decir que es un texto no literario. ¿Por qué? Porque nos quiere informar. Si llegamos a la sala de clases nosotros, lo primero que vemos en la sala de clases, o una de las primeras cosas que vemos, es un texto pegado en la pizarra que dice medidas de prevención COVID-19. Nos entrega un montón de medidas de prevención del COVID. Las típicas, usa mascarilla, tose con aquí, lávate con alcohol gel, ¿cierto? Medidas que ya se las saben de memoria, yo creo. También nos quiere informar sobre estas medidas, por lo tanto es un género no literal. Simple. Ahora, ¿a qué me refiero yo con belleza del lenguaje? Belleza del lenguaje es todo el texto que pretende ser más bello que práctico. Digamos, cuentos, novelas, poemas, canciones, todas esas cosas que nosotros los podemos decir que estamos leyendo por placer, que estamos leyendo porque nos gusta leer, porque queremos aprender, porque queremos comunicarnos, todo eso es género literario. Los géneros literarios nosotros los vimos en clases anteriores. Ahora, comencemos hablando por textos literarios, dándole como un detalle un poquito más grande de lo que ya dijimos, para no dejarlo solo con qué es la belleza. Los textos literarios son los que escriben autores, escriben escritores y sirven para entretener, sirven para expresar sentimientos. Nosotros cuando tenemos un texto literario es puramente eso, lo leemos por entretención, ya sea que a alguien le guste leer libros de ciencia ficción, libros de novela histórica, libros de terror, ya lo que sea, lo hacen para entretenerse un poco. Aquellos que les gusta escribir poesía, que les gusta leer poesía, canciones, les gusta escribir canciones, escuchar canciones, eso es porque le gusta esa expresión de sentimientos que tiene el texto plasmado en él. La finalidad de estos textos va a ser artístico. ¿Ya? Nosotros escribimos esto porque sí, porque nos queremos expresar. Como toda expresión del arte, la escritura nos ayuda a expresar nuestros sentimientos. Por lo tanto, vamos a estar optando por ofrecer un lenguaje bien cuidado, bien expresivo, que no solo comunique, ¿ya? Nosotros no solamente queremos comunicar, sino que también queremos traspasar eso de la comunicación. Queremos que este lenguaje sea bello, que sea expresivo, que se creen mensajes hermosos, frases sonoras, imágenes cargadas de fuerza, que podamos hacer que alguien se imagine lo que estamos escribiendo y se lo imagine tal cual está ahí escrito en el papel. Es un texto literario. Entonces, vamos a decir que el texto literario son los textos que utilizan los recursos lingüísticos, donde el autor
va a estar expresando emotividad de la realidad que está viviendo. Va a buscar llamar la atención en sus lectores por su manera de decir las cosas y va a utilizar el lenguaje connotativo. Ahora, veamos estos puntos poquito a poquito. Consideramos todos los textos que usan recursos lingüísticos. ¿Alguien recuerda los recursos lingüísticos que estuvimos viendo? ¿Qué sería la Biblia y otros libros o textos sagrados? Serían textos literarios. La Biblia se entiende como un libro. A ver, la Biblia se entiende como un libro común y corriente. Y dependiendo de quién sea que lo esté interpretando, puede decir que es un libro de mitología, ¿ya? Porque trata de dar una explicación de los dioses a cosas naturales, como lo vimos con el género mítico, y por lo tanto es género literario, ¿ya? La Biblia es literatura. Ahora, si usted de verdad cree en Dios, de todas formas la Biblia es literatura, porque ya habíamos dicho que todo lo que está escrito es... ¿Ya? Aunque estemos contando la historia de una persona, aunque estemos contando de algo que sí sucedió, de todas formas es ficticio porque la memoria jamás es 100% viable. Y de todas formas, la Biblia u otros libros sagrados de la religión que sea, tratan de usar la belleza del lenguaje para comunicar, ya sea escribir con versos, ya sea escribir de una forma más delicada, pero trata de expresar sentimientos a través de lo que está escrito. El autor, como decía aquí, expresa su emotividad de la realidad que vive o la realidad que pretende vivir. Trata de representar y de expresar lo mejor que pueda lo que está viviendo el personaje para que otras personas puedan relacionarse con ellos. Va a buscar llamar la atención de los lectores por la manera de decir las cosas, ya sea esta manera usando palabras rebuscadas, ya sea usando distintas enseñanzas, usando versos, usando rimas, etcétera, etcétera. Cada autor tiene sus propias herramientas para llamar la atención de los lectores. Y finalmente, el lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada, de una forma simbólica. ¿A qué me refiero con esto? No simplemente está comunicando información, sino que también aporta sentimientos y aporta sensaciones. Y aquí podemos retomar el ejemplo de la Biblia. Independiente si usted es o no creyente, se va a dar cuenta que la Biblia, por la forma que está escrito, va a tratar de transmitir sentimientos y va a tratar de transmitir sensaciones, ya sea porque las historias nos quieren hacer sentir algo para decir, hoy, yo creo que la enseñanza que transmitió Jesús en esta parábola es una enseñanza buena porque la parábola me hizo sentir algo con lo que contó, ya sea pena, ya sea rabia, sea lo que sea, el lenguaje connotativo es el que nos comunica no solo información, sino también sentimientos y sensaciones. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Se le rompió el corazón al conocer la noticia. Se le rompió el corazón nos dice que no solo está triste, no solo sintió un poquito de pena, sino que estaba devastado completamente al recibir esa noticia. No es que haya tenido un paro cardíaco. Claro, nosotros sabemos que no estamos hablando de que esta persona murió literalmente al conocer la noticia, ¿ya? No es como que haya dicho, oh, al suelo, ¿ya? Es lenguaje connotativo, es lenguaje que nos transmite otras cosas. La película me puso la piel de gallina, me parte el alma tus mentiras, dice Juan. Claro, también es muy aplicable.
La película me puso la piel de gallina. Lo mismo, no es que se haya transformado en un pájaro al ver la película, sino que ustedes saben que es como que se eriza la piel, ya sea por el miedo o por el frío, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje connotativo. Lo usamos bastante, ya lo usamos bastante en el día a día y siempre que lo estamos usando estamos haciendo pequeños textos literarios que expresan nuestros sentimientos, que expresan nuestras emociones a través de las palabras. Los textos literarios son el narrativo, el lírico y el dramático. ¿Cuál es el narrativo? Lo podemos ver en el cuento, lo podemos ver en la novela, y se maneja siempre en la descripción, se maneja con los diálogos, y siempre, siempre, siempre el narrativo, por ser obvio, va a tener un narrador. El lírico es todo lo que abarca con la poesía. La lírica siempre va a estar presente en la exaltación emocional. Esto también lo vimos, ¿ya? Tenemos el narrativo entonces, que tiene un narrador, que nos cuenta distintas historias, que va en la descripción, que tiene diálogos por aquí y por allá. Tenemos el lírico, que es la poesía, junto con las canciones. Y siempre vamos a tener presente las emociones. El lírico está muy centrado en expresar emociones, en lanzar, como dijo Juan, ese me parte el alma tus mentiras, iría más en el lírico. Y finalmente tenemos el dramático. Y en el dramático tenemos nuestras obras de teatro, que estén escritas en verso, que estén escritas en prosa, o que vayan a través del diálogo de los personajes, ¿ya? Eso es lo que principalmente vamos a ver en el texto dramático, diálogo de personajes. Aquí vimos la película, ¿cierto? Las niñas arañas. Nosotros vimos en las niñas arañas, hay algunos de ustedes que revisaron todo lo que era el texto dramático, ya lo que era texto, lo que era el guión, y ahí se pueden dar cuenta de cómo funciona el diálogo con los distintos personajes. Ya tienen una idea de lo que es el género dramático, de lo que es el género lírico y lo que es el género narrativo, porque son géneros que trabajamos anteriormente en la clase. Respecto a narrativos, entonces, es el relato, un relato de hechos en los que van a estar interviniendo siempre distintos personajes que se van a desarrollar en el espacio y en el tiempo. Y los hechos, como yo les dije, lo más importante de esto es que los hechos son contados por un narrador. El narrador tiene muchas formas distintas, pero siempre está presente en el género narrativo. Los textos literarios narrativos son cuentos, novelas, fábulas, leyendas y mitos, cosas que vimos anteriormente. Las fábulas, ¿alguien recuerda cuál era la característica principal de una fábula? Pregunta. Dejan como un tipo de enseñanza al final. Excelente. Buscan transmitir una enseñanza que se llama moraleja, como dijo Manuel. Muy bien. Deja una moraleja, dice Benjamín. Excelente. Habíamos dicho que el cuento y la fábula son súper parecidos y la diferencia es que la fábula deja esa moraleja. La novela son todos esos libros grandes, ¿cierto? Que nos transmiten diferentes historias, historias importantes, también puede ser historias más basadas en la realidad, otras historias completamente fantásticas. Y finalmente tenemos los mitos y las leyendas. Los mitos y las leyendas vendrían siendo textos que en un principio se transmitían de forma oral, ¿ya? No eran textos, las leyendas y los mitos en todo lo que era el comienzo de la humanidad, incluso aquí en Chile se transmitían de forma oral. El abuelito se lo contaba a los nietos, que después se lo contaban a sus hijos, que se los contaban a sus hijos, y así se transmitían los mitos y las leyendas hasta que alguien dijo, oye, es momento de empezar a anotar esto para que quede un registro de todos nuestros mitos, de todas nuestras leyendas de aquí en adelante. Los textos líricos, que también los vimos hace un tiempo, tenían como propósito expresar sentimientos y emociones, y esto es lo más importante de un texto lírico.
busca expresar los sentimientos y las emociones de este hablante lírico, de este poeta, de esta persona que quiere entregar sus sentimientos, ya sea en un poema o en una canción, ya sea para conquistar a alguien, ya sea porque está muy triste o porque está muy feliz. Se va a escribir en verso y de los versos tenemos que acordarnos que el conjunto de versos se llamaba estrofa y el verso era cada una de estas líneas del poema y los poemas van a estar utilizando rimas. Teníamos 3 tipos de rimas nosotros: consonante, asonante y rima libre. ¿Alguien recuerda cuál era la rima consonante? En la que la última sílaba rima. Muy bien, Emanuel. La última sílaba rima completamente. En la asonante solo riman las vocales. Y en la libre no rima nada. Es una rima sin rima. Aquí tenemos los poemas, las canciones, los caligramas y los acrósticos. Esta cosa del caligrama y los acrósticos los vimos anteriormente. Uno de ellos era cuando se hacía un dibujo con el poema y el otro es cuando se escribe hacia abajo y de ahí se van sacando las distintas palabras. Son algunos ejemplos, no son los únicos que existen, pero son ejemplos que ya hemos hablado. Y textos dramáticos, que esto es como lo que está más fresco en su mente porque es lo último que logramos ver antes de salir de vacaciones. A diferencia del género narrativo, a diferencia del género lírico, este se presenta por medio de diálogos, ¿ya? Lo más importante del texto dramático es que aquí vamos a tener diálogos. No va a necesitar un narrador. ¿Por qué no necesita un narrador? Porque los mismos personajes van contando la historia al ir hablando entre sí. Los personajes, al hablar entre ellos, hacen que la historia avance, hacen que todo esto vaya tomando vuelo, podríamos decirlo. Las obras de este género son representadas en el teatro, ¿ya? Esto lo dijimos bastante, pero siempre que un dramaturgo escribe un texto dramático, siempre que él está escribiendo esto, lo que tiene en su mente, lo que quiere lograr, es que esto sea representado en el teatro. Si no, no tiene sentido escribir un texto dramático, ¿ya? Todos los dramaturgos escriben porque quieren ver su obra en el teatro alguna vez. Va a usar la función conativa o la función apelativa. ¿Ya? La función conativa la acabamos de hablar. Ahora, los textos dramáticos teníamos la tragedia, la comedia y el drama. ¿Alguien recuerda de la tragedia? ¿Cómo era el final de la tragedia? ¿Qué tipos de finales podía tener la tragedia? Todos mueren. O sea, es muy dramático, muy, o sea, no hay una resolución de conflicto, sino mucha, eso, final infeliz. Final infeliz, muy bien. Hay una resolución de conflicto, el conflicto se resuelve, pero siempre es para mal, ¿ya? El conflicto se resuelve para mal. Hasta el narrador muere. No, pues Manuel, si no hay narrador aquí en el texto dramático, pero sí mueren todos, o si no mueren, quedan como el pobre Edipo, no sé si se acuerdan del pobre Edipo que no se murió, pero se terminó sacando los ojos él mismo y se volvió loco y quedó todo loco en el desierto solo, bueno, no solo, que su hija lo acompañó, pero quedó bastante mal, pobrecito, dice Francisco, sí, pobrecito el pobre Edipo. En general la tragedia es así, ya tenemos la tragedia de Romeo y Julieta, donde los dos se terminan suicidando, ¿cierto? Que Romeo que sí, pero que no, después Julieta sí, y después Romeo y después Julieta. Tienen todo ese tema del que sí, que el no, y todos sufren y todos se mueren y quedan tristes, ¿ya? No hay final feliz en la tragedia. En el drama, por otro lado, ¿cómo era el final del drama? ¿Recuerdan eso? Después de muchas dificultades logran estar juntos o
o tener un final feliz después de todo. Sí, miren, el drama puede tener un buen final como puede no tenerlo, ¿ya? El drama puede ser o no puede ser, ya está aquí entre medio. ¿Cuál es la diferencia entre la tragedia y el drama? Que en la tragedia, por lo que nosotros dijimos, generalmente se representan personas de clase alta, ¿ya? En una tragedia tenemos a Edipo, y Edipo fue rey, ¿ya? O sea, es prácticamente lo más alto que se puede estar en la clase social, un rey. Romeo y Julieta también eran nobles de familias acomodadas. Hamlet, que es otra tragedia, también todos de familias acomodadas. En el drama puede ser Juanito Pérez el que hace fletes, puede ser el personaje principal de un drama. Y Juanito Pérez que hace fletes puede tener un final feliz o puede tener un final triste. Lo que siempre va a estar en el drama es que, bueno, hay harto drama, ¿cierto? Teleserie de Thalía, que Juanito descubre que que la novia lo estaba engañando con el hermano, pero después descubre que él era adoptado, así que el hermano no era realmente el hermano, sino que era hijo del vecino, y él era hijo de su propio abuelo, algo así, extraño, siempre trágico, o sea, el drama siempre va a tener drama, dificultades, a nuestros personajes les va a costar salir adelante. Es como lo que nosotros vemos en las teleseries de la tele, ¿cierto? En cualquier teleserie ustedes la ponen, esa teleserie es un drama. Los personajes sufren todo el capítulo y al final se quedan felices juntos. Y verdades ocultas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es verdad oculta? Es una nocturna. ¿No? ¿No es la comedia de Mega? No sé, no veo comedia. Una de Mega. Sí, es la tarde. Ya. Es que ha durado como 10 años. Oh, un poquito menos, pero sí tiene harto. No tengo idea de telenovela. De telenovela sí, nueva. Es infinita. Es infinita y pasa de todo. Sí. La Rosa de Guadalupe, ya. Es así. Juan. Lleva como 3 años diciéndola. Hasta mundo alterno tiene. Universo a lo Marvel. Claro. Claro, los multiversos, va a llegar el Doctor Strange ahí a ayudar a salvar todo. Bueno, pero eso, ustedes cualquier telenovela que vean en la televisión es un drama, porque generalmente en la telenovela tenemos como personajes de clase media, tienden a ser de clase media baja incluso, y les pasa pero de todo, les pasan cosas tristes, les pasan cosas felices, que se ganan el quino pero se les pierde el cartón, ¿cierto? Y terrible. Y finalmente tenemos la comedia. La comedia, en el género dramático, vendría siendo algo exagerado, algo completamente fuera de lo común, que son situaciones, trata de hacer situaciones familiares para nosotros, pero las exagera mucho. ¿Alguien de acá ha visto Casado con Hijos, por ejemplo? ¿O han visto El Morandé con Compañía cuando se emitía? Yo he visto Moranda con compañía. Ya. ¿Y Casado con Hijos? No, nunca la he visto, ya que ni sabía de eso. Ya, pero al menos Morandé con Compañía sí. Y Anet dice Casado con Hijos sí. El Tito, me encanta. Ya. Casado con Hijos. El Tito. Casado con Hijos es una comedia, ¿ya? No es un drama. ¿Por qué no es un drama? Porque aparte que lo que le pasan son puras tonteras. Todos los personajes son súper exagerados en cuanto a cómo son, ¿ya? La Titi no es como simplemente media ida, es completamente como una tabla de volar, no sé, y habla como súper así. Entonces los personajes son muy exagerados en cuanto a ellos mismos. Las situaciones que les suceden, ¿ha visto Monty Python hablando de comedia? Por supuesto que sí. Monty Python, los grandes, pero los más grandes de la comedia que existen, ¿eh? Pero te refieres al show de los Monty Python o a las películas de los Monty Python. También tienen diferentes películas. Todos sí, he visto varias. Y ahí también hay personajes muy exagerados. El Chavo, el Chapulín Colorado, sí,
comedia, pura comedia. Las teleseries se considera comedia cuando hay personajes chistosos. El Nacho cuando le pega al papá, hombre de cultura, profesor. Por supuesto. Ya, vamos de a poco. Graciela pregunta, ¿las teleseries son comedias cuando hay personajes chistosos? No, ¿ya? Para que una comedia sea comedia, todos los personajes que existen en ese mundo deben ser con el mismo nivel de exageración, ¿ya? Por eso les doy el ejemplo de Casado con Hijos. En Casado con Hijos no hay ningún personaje que sea completamente cuerdo o que actúe de una forma completamente normal, ¿ya? Los dos vecinos también son como completamente hinchalados, el tipo que habla como español, ¿cierto? La otra que es como súper, ¿cómo es? Como media bruja, ¿cierto? La vecina. Celosa, claro. Todos los personajes son una exageración para que nosotros podamos decir comedia. Si en una tragedia hay un personaje que es divertido, que hace algo, ya, eso no lo transforma, o sea, si en una telenovela hay un personaje que es así, no la transforma en comedia de una, ¿ya? Todo ese universo, todo ese mundo debe ser así para entenderlo de esa forma. El otro ejemplo es El Morante con compañía, las obras que ellos representan, también es comedia porque es todo muy exagerado, ¿cierto? Todo muy tonto. No es una escena que usted pudiera ver y pudiera decir, esto podría pasar en el día a día. Nosotros sabemos que en el día a día no va a llegar un hombre como de 40 años que es chico vestido con pañales y nadie lo va a tomar en brazos, ¿cierto? Como el pobre Miguelito que lo andan paseando de aquí para allá. Eso no es algo que vaya a suceder en el día a día. El Chavo o el Chapulín Colorado, sí, son comedia también. Todos los personajes súper exagerados, ya, cosas que no van a suceder en el día a día, ¿ya? Todo lo que pasa en el Chavo del Ocho, todo es exagerado, pero a más no poder. Y todos los personajes son exagerados en una u otra cosa. Mi Barrio, no he visto Mi Barrio, pero es como Morandé con compañía con otro nombre, Mi Barrio. El Nacho cuando le pega al papá, cuando tiene un collar eléctrico, claro, son cosas de comedia. Y entonces esas son las diferencias entre tragedia, comedia y drama. Bacán. Bacán, ¿qué sería bacán? Es que bacán, no sé si los personajes son así porque los guionistas eran malos y los actores también. Pero Bacán trataba de ser como comedia involuntaria, dice Manuel. Sí, es como comedia involuntaria, la verdad. Como que trata de ser un drama, así como una telenovela para niños, pero estaba tan mal hecha que termina siendo comedia prácticamente. Sobre todo cuando leemos los subtítulos. Qué nivel de subtítulos. El profe Eliezer debe estar, pero muriendo leyendo esos subtítulos. Después pregúntenle al profe Eliezer qué piensa de los subtítulos de Bacana, ¿eh? A ver qué les dice. A lo mejor él trabajó ahí en ese proyecto. No, no creo. Para matarse los subtítulos en inglés. Sí, son divertidos. Hay una... ¿O te pegaste? ¿Me escuchan bien? No se escucha bien. Ya. Ahora sí. Ahora se escucha bien, antes se escuchaba como entrecortado. Ya. Ya, pero se arregló. Ya. Habiendo visto estos chicos, que fue un pequeño repaso de las cosas que ya habíamos visto en el año, que creo que lo que teníamos como más vivo en la memoria era el texto dramático, porque fue lo que vimos más recientemente. De todas formas, nos sirvió para revelar todo eso que teníamos sobre los textos narrativos, los textos líricos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco sobre los textos no literarios. Los textos no literarios van a tener como finalidad entregar información con un lenguaje claro, con un lenguaje objetivo de lo que es nuestra vida diaria. Son aquellos que nos van a dar instrucciones, aquellos que nos van a dar informaciones.
La finalidad no va a ser entretener, ¿ya? O sea, un texto no literario no se hace para entretener, sino que se hace para dar a conocer una información que esté basada en la realidad. Lo principal de un texto no literario es que sea lo más real posible, lo más objetivo posible. ¿Recuerdan esta palabra objetivo? ¿Qué significaba que algo fuera objetivo? Concreto, puede ser. ¿Algo más? Que fuese directo, sí. Hay algo más importante que significa que algo sea objetivo o que use el lenguaje objetivo. ¿Que sea real? Sí. Excelente, miren. Lo principal del lenguaje objetivo, no sujeto a la opinión. Eso, Manuel, ahí sí, ahí la chontaste. Que algo sea objetivo es que no tiene opinión propia, ¿ya? Cuando usted lee una noticia, cuando usted le están entregando información sobre algo importante, el periodista no pone una opinión propia, no dice, no, yo creo que estos compadres están puro leseando aquí haciendo la protesta, ¿cierto? A nosotros, como consumidores, personas que se están informando, que están leyendo la noticia, no nos importa la opinión del periodista, lo que nos importa es la información. Eso es lo importante. Mientras más claro sea el lenguaje que se usa y más objetivo, mejor es el texto no literario. Por lo tanto, aquí vemos cómo chocó el camión con los 5 autos y quedó la crema, pero me tinca que estás bien, así que sigamos, claro. Eso no sería objetivo lo que puso Manuel, ¿ya? ¿Por qué? Porque entendemos como la opinión del periodista. A nosotros no nos importa la opinión de este tipo, nos importa que nos dé la información. Que nos diga realmente, oye, chocaron estos autos, ¿los muertos están muertos o solo están heridos? Que nos digan qué es lo que sucede aquí con las personas, por qué pasó el accidente, se podría haber evitado, que nos entreguen toda la información que nosotros necesitamos para informar, ¿cierto? Imagínense, hay un incendio, ¿no? Un incendio en su ciudad. Y usted dice, un incendio en Quillota. ¿Qué pasó? Empiezan a ver la población y es la población donde viven sus padres o vive algún familiar. Ya uno se empieza a asustar y quiere saber más información y ahí es cuando realmente decimos, oye, quiero la información rápida, concreta, cuántas casas se quemaron, qué pasó, por qué pasó, en qué parte, en qué cuadra, quiero saber si están bien, así. Eso es lo que nosotros necesitamos de un texto no literario, información clara. No busca crear belleza en el lenguaje, busca que el mensaje sea claro, no importa que no se use lenguaje bello, sino que sea entendible por todos. Son textos informativos que no van a expresar emotividad. Ya el periodista se va a tener que mantener lo más neutro posible. A veces es bien difícil, ¿ya? Hay veces que los periodistas están en la tele, están hablando en las noticias e incluso les tirita la voz porque la noticia que están entregando es una noticia bastante fuerte. No sé si alguna vez les ha tocado ver eso, que los periodistas como que apenas están entregando la información porque lo que están diciendo es algo bastante fuerte, murió mucha gente o fue un caso bastante terrible, pero ellos hacen todo el esfuerzo profesional por mantenerse serios, mantenerse centrados y no expresar emotividad. Solo entregan información, porque esto es lo que nos importa. Y aquí se usa el lenguaje denotativo, ¿ya? En el otro usamos el connotativo y acá usamos el denotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad, conocida por los hablantes. Por lo tanto, el lenguaje denotativo está denotando, está comunicando de forma directa, con total claridad, para que el mensaje no se confunda, que no haya una doble lectura, ¿ya? Aquí tenemos nuestra imagen, este es un diario de broma que existe,
Niño murciélago descubierto en una cueva, dice. Nosferatu el niño. Un grupo de excursionistas lo encontró en una profunda cueva en condiciones de vida mínima. A pesar de todo, asegura que el niño murciélago no es peligroso. Los testimonios indican que podría haber más en su mismo estado, ¿ya? A pesar de que es una noticia de broma, ¿ya? Esto no pasó, no crean que de verdad encontraron un niño murciélago. Está usando el lenguaje denotativo. Es una broma, pero está bien escrita. La cara de Chiquito de la Calzada en un jamón. Ahí podemos ver la cara de Chiquito de la Calzada que se encuentra en un jamón. Ya, como hay veces que encuentran manchas en la madera con formas de la Virgen María, no sé si alguien ha visto eso. ¿No habéis visto? Salen en la noticia y todo y la gente va a rezar. Carabinero invoca al diablo. Pero Juan, y yo lo leí al tiro, así, pensando que era... No. Ya, pero no era nada terrible. Ese es el lenguaje denotativo, chicos, ya entregar de forma directa la información, entregarlo de una. Leí una vez un caso que aparecía Jesucristo en un cenicero. Dice, bueno, sí, hay varios, sí hay gente, no sé, encuentra la cara de Jesús en una papita y hay gente que le va a adorar porque piensan que de verdad es como algo santo. La otra vez se había mojado como una pared y cuando mojaban la pared decían que salía la Virgen María. Uno lo mira así como de lado, con los ojos medio cerrados y no se ve nada, pero la gente jura que sí. Eso solo es una coincidencia si encuentras cosas parecidas en Sí, algo. es una coincidencia. En Bolivia hay un atractivo turístico. En Bolivia hay un atractivo turístico donde hay una montaña que dicen que se parece a la cara de Homero Simpson. En serio. Y tú podés pedir un tour turístico para ver a Homero. ¿Por qué será que cuando uno cierra los ojos, entrecierra los ojos, como que se ven otras cosas, o sea, se ven mejor algunas imágenes? Sí. Eso es porque, si por ejemplo yo me saco los lentes y si hago así, algo puedo leer, pero con lo... Ya. Chicos, estamos en la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá. Próxima clase vamos a retomar con los textos no literarios y vamos a ver lo que es nuestra pregunta esencial, ¿ya? Nos estamos viendo el día de mañana. Chao, chao, que estén bien. Un gusto estar de vuelta, como dice Manuel, para mí también. Nos vemos mañana. Chao, chao, chicos.